Arrancamos. Hola, Tené, ¿cómo anda? Hola, ¿Cómo está hola, todo? ¿Bien? ¿todo bien? Aquí encerrado. Bueno, vamos a ver si arrancamos con la unidad 5. Hoy tenemos que hablar sobre instituciones. Sí, Hoy tenemos eh, que hablar de la unidad número 5 del programa. Con ella iniciamos la segunda parte del programa. La primera parte del programa era cómo se estudia el desarrollo, y esta segunda parte del programa contenía 5 unidades, de las 5 a la 9, y la titulábamos en el programa Las condiciones del desarrollo humano sustentable. Nos vamos a meter con esto de las instituciones y el andamiaje organizativo institucional. La idea es pensar la relación que hay entre las instituciones y todo el andamiaje organizativo institucional y el desarrollo. ¿Por qué? Porque diferentes instituciones o diferentes entornos institucionales pueden contribuir al desarrollo de las capacidades de las personas o pueden obstaculizarlo. Es decir, el entorno institucional es fundamental para la promoción o para obstaculizar el desarrollo humano. En ese sentido, las instituciones son fundamentales y hoy queremos conversar con ustedes de ese tema. En el afiche de la semana, en el que llamamos nosotros infograma o afiche, se plantean una serie de preguntas guía. Al finalizar este video, nosotros aspiraríamos a que ustedes puedan responder estas preguntas. Por supuesto que también no nos olvidemos de que tienen que leer el capítulo del manual. ¿Qué son las instituciones? ¿Por qué son importantes las instituciones para el desarrollo? ¿Cómo pueden cambiar las instituciones? ¿Y qué entorno institucional sería el mejor para promover la agencia de las personas? Es decir, para promover la libertad, que en el paradigma del desarrollo humano sustentable que hemos planteado en este curso es fundamental, ¿verdad? El desarrollo es, en última instancia, la ampliación de las capacidades de las personas para hacer de su vida lo que valoren que vale la pena vivir. Entonces, estas serían las preguntas guías. Y nosotros creemos que es muy importante todo el tema de instituciones, no solo por lo que dije hace unos minutos, sino porque otros que quizás saben más que nosotros, han afirmado que la principal diferencia entre los países que llamamos desarrollados y que por lo tanto habrían sido exitosos en la ampliación de las capacidades de las personas, y aquellos países de menor desarrollo relativo, o sea, que habrían sido menos exitosos en el desarrollo de las capacidades, se explica en gran medida por el entorno institucional. Porque en aquellos países que han sido exitosos, las instituciones, el entorno institucional, ha permitido el desarrollo de políticas públicas capaces de ampliar las capacidades de las personas. Es decir, el entorno institucional haría la diferencia, según estos autores, ¿no? El entorno institucional haría la diferencia entre aquellos países que han tenido éxito en promover el desarrollo humano y aquellos que han tenido menos éxito o que incluso han fracasado. La culpa la tendrían las instituciones. Nosotros no creemos que toda la culpa la tengan las instituciones o que aquellos que fueron exitosos lo fueron exclusivamente por las instituciones. Pero queríamos transmitirles este mensaje de algunos estudiosos del desarrollo, ¿ah?, que ponen el foco exclusivamente casi en las instituciones. Nosotros, como saben, a lo largo del curso creemos que hay otras condiciones necesarias para el desarrollo. La unidad 6, la unidad 7, la unidad 8, la unidad 9, se encargan de hablar de otras condiciones necesarias para el desarrollo. Pero de lo que estamos convencidos es de que las instituciones, las buenas instituciones, los entornos institucionales adecuados son los que permiten el desarrollo humano. Y a esto es a lo que nos queremos dedicar en la clase de hoy, Atenea.
Pero, ¿qué diablos son las instituciones? ¿O qué diablos son los entornos institucionales? Bien, ¿Nos podrías ayudar un poquito? sí, claro. Ah, Perdón que tengo una gracias. conexión que no es muy estable, así es que, bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, Bien, entonces, ¿qué son las instituciones? Esta es una pregunta que siempre hago a los estudiantes antes de dar el significado. Y lo primero que me responden muchos es que las instituciones son las entidades públicas, los ministerios, los organismos, todas esas, bueno, todas estas entidades que, que normalmente denominamos así. a mí me han Por dicho los ahora, partidos políticos, los los partidos clubes de políticos, fútbol, sí, ¿no? Son sí, instituciones. La Institución pero Atlética Sudamérica, por ejemplo, es un club de fútbol. sí. ¿Es esto una institución, O a Atenea? veces se dice que nuestro club de fútbol es una gran institución. Bueno, por Ah, ahora vamos a dejar de lado esta idea de instituciones y cuando hablemos de desarrollo en este curso y hablemos de instituciones, no nos vamos a referir a eso. Vamos a tomar la definición que hace el economista estadounidense Douglas North en su libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Él es un economista que trabajó mucho sobre este tema. Y bueno, ¿qué nos dice North? Las instituciones son las reglas de juego, de las normas de conducta que moldean la interacción social. ¿Sí? En ese sentido, se convierten en los incentivos o restricciones que dan forma a la interacción humana. Pero, ¿estas instituciones aparecieron hoy o existieron desde siempre? Bueno, las instituciones existen desde que existe el ser humano. Incluso antes de que pudieran ser escritas, los grupos humanos se organizaban para generar así lo que Douglas North dice un orden social, ¿sí? Por ejemplo, en las comunidades primitivas se organizaba quién cazaba, quién recolectaba o quién hacía las tareas de cuidado, si se quiere, ¿sí? Entonces, ¿para qué más sirven las instituciones? Bueno, también sirven para reducir la incertidumbre respecto a lo que hacen otros en la sociedad. Yo aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, los semáforos. Los semáforos nos permiten saber que cuando está en rojo, el auto va a parar y por ende yo puedo cruzar tranquilamente la calle. Si es que no existiera esta institución normalizada que se da aquí y en cualquier lugar del mundo, podría pasar que yo empiezo a cruzar la calle y otro llega con su auto y me pisa, ¿no? Entonces un poco nos permite saber qué es lo que van a hacer los otros, ¿sí? Entonces, volviendo a, si las instituciones son las reglas de juego, ¿sí? Este tipo de normas, ¿quiénes serían los jugadores? Entonces los jugadores se convierten en las organizaciones. Esto que nosotros decíamos, los entes públicos, el club de fútbol, el partido político, las asociaciones sociales, las cooperativas, el parlamento, todas estas entidades son las organizaciones que se unen porque tienen algunos objetivos comunes. ¿Sí? Entonces es clara la separación de las instituciones son las reglas de juego y las organizaciones serían los jugadores. De esta manera, Las organizaciones, Atenea, se rigen por las reglas de juego, ¿verdad? exacto, Por sí, las sí, instituciones. sí. Entonces, cada sociedad genera instituciones distintas de acuerdo a su entorno. Esto significa que no son las mismas instituciones en todo lado. Cosas que aquí se aceptan de forma legal o moral, capaz en otros países no son aceptadas, sino al contrario, se castigan. Y esto habilita también la formación, esto, es decir, las instituciones, habilita lo que decía Reto, la formación de organizaciones. Yo pongo un ejemplo de Uruguay. La institución que legalizó el consumo y la producción de marihuana, es decir, la ley que normó esto, la institución, la ley, crea también algunas organizaciones. Una de ellas, por ejemplo, es las cooperativas de producción. ¿Sí? Y cómo estas funcionan están definidas en esa misma ley. En ese sentido, hay un vínculo continuo entre organizaciones e instituciones. Bien, Pero hay instituciones de distintas características, ¿no? sí, hay instituciones de distintas características.
Y NORD define dos tipos. Por un lado, las formales, que serían aquellas reglas o normas explícitas que normalmente están escritas, que son oficiales. Por ejemplo, las leyes, la Constitución sería como la madre de estas, las leyes, los reglamentos, los estatutos, pero también los contratos que se dan entre privados son instituciones, ¿sí? Y hay otras a las que les denomina informales, que son aquellas reglas o normas que están más implícitas, no siempre están escritas, pero igualmente moldean la conducta de las personas e incluso pueden ser más fuertes que las formales. Esto tiene que ver con las costumbres, con la creencia y con algunas convenciones sociales. Hay una cosa importante respecto a las instituciones y es que si su incumplimiento puede generar sanciones, pero las sanciones son varias. Entonces, a veces las sanciones de las reglas informales, de estas instituciones informales, pueden ser más graves que las de las formales. Si yo puedo poner un ejemplo vinculado a la pandemia. ¿Se acuerdan del caso Carmela? El, el contagio cero. Bueno, ella sufrió un conjunto de sanciones morales por haber hecho algo que la sociedad consideraba que estuvo mal. Es decir, ir a una fiesta, contagiar a personas, no hacer la cuarentena. Pese a que todavía la institución legal, es decir, el pedido obligatorio de cuarentena una vez que una persona llega al país, no estaba funcionando, ya había esta institución social y ella fue, si se quiere, escrachada y en todas las redes sociales y en todos los ámbitos. Todos conocemos a Carmela, no solo dentro de Uruguay, sino también fuera. Por esta razón. Asimismo, mientras que en Uruguay no estaban definidas algunas instituciones respecto a qué hacer con la cuarentena y la pandemia, en otros países, por ejemplo, otros países de Europa, pero también en América Latina, ya se habían definido algunas sanciones respecto a qué pasaba si se incumplía la cuarentena. Estas sanciones podían ser multas, incluso cárcel, pero también se dio el caso de acoso social a aquellas personas que incumplían la cuarentena. Entonces, las instituciones formales, tiene que haber alguna autoridad que las establezca y algún tipo de sanción establecida, ¿no? Sí. Y en las informales, ¿quién pone la sanción? Bueno, ahí las sanciones son morales, ¿no? Las sanciones las genera la misma sociedad, no es que viene una autoridad y dice, mira, yo te voy a decir que esto está mal y por tanto te voy a castigar. A veces ni siquiera se necesita hablar para sancionar, a veces te pueden sancionar con la indiferencia, te pueden sancionar sacándote del grupo, te pueden sancionar, bueno, de muchas formas que no necesariamente representan, digamos, la formalidad, ¿no? O que haya alguien, una autoridad moral siquiera. Bueno, pero son importantes las formales y las Sí, informales sí, entonces, las ¿no? dos son importantes porque, como decía, las sanciones pueden ser incluso peores. Hay sociedades en donde a las mujeres, por ejemplo, les apedrean en la calle porque no van cubiertas el rostro o el pelo. Y eso no está escrito en ningún lado de... Ahora, para bien o para mal, las instituciones nos dan cierta certeza, o Sí. podemos saber por lo menos qué hacer o qué no hacer, ¿no? Sí, por eso son importantes, porque permiten reducir los márgenes de incertidumbre y proveen como una estructura estable, como un marco de convivencia en el que nosotros sabemos que nos podemos mover, que si no lo hacemos pasan tal cosas y si lo hacemos, pues también generan incentivos para que lo hagamos en ciertos casos, ¿no? En definitiva, nos orientan a lo que se espera que hagamos y a lo que se espera que no No hagamos. hagamos, sí. Pero también nosotros tenemos la certidumbre de que sabemos cómo va a actuar el otro o esperamos que el otro actúe de determinada manera. Por supuesto Sí. que se puede apartar de la regla, se puede apartar de las instituciones, pero lo importante es que esas instituciones nos ayudan a saber dónde estamos parados, para decirlo de manera un poco caricaturesca, ¿no? Sí. Saber con quién tratamos, qué esperamos que haga el que está enfrente nuestro, y eso nos ayuda a tener cierta certeza, estabilidad,
¿no? Seguridad, Por ahí. sí. Mm. Bien. Mirá, tan importante es, Atenea, esto de las instituciones, que en nuestro país, un señor que fue candidato a la presidencia de la República, pero no salió ni en su partido siquiera como candidato, pero es un economista muy importante, es profesor de la facultad, y se llama Mario Vergara. Bueno, cuando salimos de la crisis del 2002, en la cual el país vivió circunstancias muy complicadas, algunas de ellas parecidas a las que nos está llevando la pandemia, aunque no hubo pandemia en el 2002. Hubo una crisis económica muy, muy importante. Este señor Mario Vergara escribió un libro en el año 2003 en el que explicaba cómo el entorno institucional que tenía el país en el 2002 no fue capaz de evitar la crisis. O sea, teníamos problemas institucionales que hicieron imposible evitar la crisis. O, inclusive en algunos casos, dice él, profundizaron la crisis. Escribió un libro que se llama Las reglas de juego en Uruguay. Fíjense que la definición de North está allí. Las instituciones son las reglas de juego. Bueno, muy bien. Ese es el título del libro de Mario Vergara y se subtitulaba El entorno institucional y los problemas económicos. Mario Vergara fue viceministro o subsecretario de Economía y Finanzas, fue presidente del Banco Central, y en el año 2015 escribió otro libro. O sea, 12 años después escribe otro libro, que se llama Las nuevas reglas de juego en Uruguay. Incentivos e instituciones en una década de reformas. Claro, el Frente Amplio hacía 10 años que gobernaba el país, en el año 2015, y Mario Vergara veía como un logro muy importante de los dos gobiernos del Frente Amplio que se habían sucedido desde 2005, el establecer nuevas reglas de juego, buenas reglas de juego, o mejores reglas de juego que las que teníamos cuando la crisis del 2002. Y que por eso el país había mejorado mucho en esos 10 años. Fíjense ustedes la importancia. Parecería ser que una crisis no logró ser evitada por malas instituciones y 10 años de crecimiento económico, de mejora de las condiciones sociales, de desarrollo de políticas sociales, de aumento del gasto social en Uruguay, fueron posibles gracias a buenas instituciones, o sea, reglas de juego adecuadas. Tan importante fue el libro de Mario Vergara que al año siguiente, en el 2016, hubo que hacer una segunda edición porque se había agotado. ¿Qué quiero contarles con esto? ¿Qué queremos contarles con esto? Que el tema de las instituciones como importantes para la convivencia, como importantes para el crecimiento económico, importantes para el desarrollo, es una cuestión cotidiana, no está escrito solamente en el Manual de Problemas del Desarrollo. En la vida cotidiana las instituciones son importantes y estas personas políticas, como Vergara, porque además de economista es un importante político de la vida del país, nos muestra la importancia de las instituciones. Reto, entonces, enfocándonos en el desarrollo, ¿por qué son importantes las instituciones? Bueno, las instituciones son importantes para el desarrollo porque es la relación entre instituciones y organizaciones, es el conjunto de lo que se llama matriz organizativo-institucional, o sea, las reglas de juego y las organizaciones y actores que se rigen por esas reglas de juego, las que determinan qué tipo de entorno institucional tenemos, qué tipo de incentivos o de restricciones tenemos. Y por lo tanto, ¿qué capacidad tenemos nosotros de ejercer nuestra libertad, actuar como agentes? ¿Se acuerdan de estas palabras de la unidad 4, no? Agentes, agencia, libertad. Bueno, las instituciones o la matriz organizativo-institucional, instituciones y organizaciones, determinan el grado de libertad que tienen las personas. Y por lo tanto, si éstas pueden armar su plan de vida,
organizarse para alcanzar logros y metas que se proponen o no. Es decir, las instituciones pueden promover el desarrollo humano o pueden obstaculizarlo e inclusive impedirlo. Bajo las dictaduras, por ejemplo, se limita o se anula la libertad de las personas. ¿Es posible el desarrollo en un régimen, o el desarrollo humano me refiero, ¿no? En un régimen en el cual las personas no son libres de hablar, de expresarse, de reunirse, de actuar políticamente? Esa es la importancia de las instituciones para el desarrollo. Estimulan o inhiben la agencia razonada de las personas. Es decir, como decíamos en la unidad 4, hacen que las personas sean más libres o menos libres, o inclusive no libres. Y ahí es donde tenemos problemas importantes. En definitiva, ¿por qué son importantes las instituciones? Porque como hablábamos Atenea en la unidad número 4, las instituciones son las que terminan expresando de alguna manera la concepción normativa. Es decir, las instituciones cuando te dejan hacer algo, se supone porque es bueno, cuando te lo prohíben parece que no. Es decir, las instituciones son las que expresan en la vida cotidiana, son las reglas de juego que en la vida cotidiana promueven lo que es bueno y deseable y tratan de inhibir o evitar lo malo, lo no deseable o lo injusto. Esa es la importancia entonces de las instituciones. Hay una relación muy estrecha entre instituciones o reglas de juego y la concepción normativa o la idea de justicia que se tenga en una sociedad. Entonces quiere decir que si una sociedad promueve instituciones restrictivas de las libertades, pero al mismo tiempo dice que promueve el desarrollo humano, esto estaría en contraposición, ¿verdad? Exactamente. Parecería ser que solo no alcanza con lo que se diga. Como decía mi abuela Chocha, lo que importa es lo que se hace. Si se dice que hay libertad, pero las personas no son libres de elegir lo que quieren ser y hacer con sus vidas, o si no se les brindan las oportunidades para que puedan elegir entre diversas opciones lo que quieren ser o hacer, no estamos en una sociedad que promueva el desarrollo, o no tenemos instituciones que promuevan el desarrollo. ¿Qué función cumplirían entonces las instituciones para el desarrollo, Atenea? Bien, entonces... ¿Para qué servirían las instituciones? ¿Qué te parece? Exactamente, cuando hablamos de función estamos diciendo para qué se crean las instituciones, cuál es su razón de ser y hasta qué problemas deben intentar resolver las instituciones. Entonces, en ese sentido, si nosotros desde el capítulo 1 nos hemos enmarcado en el desarrollo humano sostenible, la función esencial, es decir, la razón de ser de las instituciones, la más importante debería ser incrementar las capacidades humanas para que las personas puedan ser agentes de su vida, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, desplegar las mejores prácticas, no cualquier práctica, las mejores prácticas en la dimensión económica, en la dimensión social, en la dimensión política, en la dimensión ambiental, en la dimensión cultural, recordando esto de que el desarrollo humano sostenible es multidimensional, ¿sí? Y también como un poco para bajar a tierra esto, tendrían las instituciones que cumplir con algunas funciones específicas que tienen que ver con, por ejemplo, asegurar una educación gratuita y universal, salud gratuita y universal, ampliar los mecanismos de participación de la ciudadanía para la toma de decisiones, asegurar la igualdad de oportunidades, asegurar la libertad, las libertades entre hombres, mujeres y todos los otros y todas las personas que conforman una sociedad, ¿sí? Bien, 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 bien. Ahora bien, ¿cómo son esas instituciones? ¿Cómo deben ser? ¿Qué tipo de Entonces, instituciones? ¿Hay alguna bien, regla? cuando hablamos de la institución per se, estaríamos hablando de la forma que toma una institución, ¿no? La forma puede ser, digamos, la ley, el reglamento,
el contrato, lo que fuere, ¿no? Pero, bueno, cualquier forma institucional. Entonces, podemos decir que incluso teniendo una lista exhaustiva de las funciones esenciales que deben cumplir las instituciones para que el desarrollo humano sostenible sea posible, no siempre es fácil ponerse de acuerdo en qué tipo de formas institucionales van a cumplir esas funciones, se necesitan para cumplir esas funciones, ¿sí? Entonces, hay algunas formas institucionales que, bueno, hay algunos, aquí voy a señalar tres cosas. Una misma institución puede cumplir más de una función. Y aquí puedo dar un ejemplo de la educación en Uruguay. La ley de educación le da al Consejo Nacional de Enseñanza Primaria tres funciones distintas para cumplir. Por un lado está la enseñanza primaria universal, es decir, que debe llegar a todos los ámbitos del país y a todos los niños y niñas. Por otro lado, le da la función de la alimentación escolar a todos estos niños y niñas. Y en tercer lugar, también le da la función de control a las escuelas privadas, ¿sí? Entonces aquí es claro cómo una sola institución cumple tres funciones distintas. También se da el caso en que hay muchas instituciones cumpliendo una misma función. Y aquí me voy a ir a Ecuador, a mi país, y voy a explicar que la función de justicia, es decir, que se cumpla la justicia y de manera imparcial, se da a través de dos formas institucionales distintas. La Constitución política prevé que la justicia debe ser provista por el Estado a través de los organismos destinados para ello, pero permite que las comunidades indígenas tengan su propia justicia. Esto se llama la justicia indígena. Estas comunidades, aquí los integrantes son los que proveen de justicia a los miembros de la comunidad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces aquí hay una misma función que es el cumplimiento de la justicia imparcial realizada por dos tipos distintos de formas, la estatal y la indígena. Y también puede pasar que la misma función puede ser cumplida por distintas instituciones en diferentes sociedades. Y aquí voy a volver al ejemplo de la educación. Por ejemplo, en Uruguay la educación es pública y gratuita, ¿no? La educación tiene que ser un derecho universal, público y gratuito. En Chile no sucede así. En Chile la educación es privada, pero lo que hace el gobierno es proveer de tickets, de bonos a los estudiantes que no tienen recursos para pagar esa educación privada. Y también hay otros casos, como era en Ecuador de hace 10 años, por ejemplo, cuando, bueno, un poco más, cuando yo estudiaba, que la educación Vieja que era, estás. que la educación era pública, pero no era gratuita. Yo tenía que pagar una matrícula por estudiar. Entonces, así se ve que en distintos países una misma función, que es la educación, se puede cumplir por distintas instituciones o formas. Dos cosas, Atenea. Una, Sí. contales quién es ese señor que nos está mirando de ahí, que no nos quedó el nombre en la Ah, sí, perdón, diapositiva. me olvidé, me olvidé. ¿Por qué está el señor aquí? Bueno, él se llama Ha Hong Chang, es un economista surcoreano que también ha trabajado este tema de las instituciones mucho y habla específicamente de un poco de las funciones y también de las formas, ¿no? Él dice que al final las funciones y las formas tienen que combinarse de manera que se genere un entorno que funcione, digamos, ¿sí? Eso dice, vamos a volver con Chang más adelante cuando hablemos del cambio institucional y les contaré un poco más de qué habla. Bueno, mi segunda pregunta tenía que ver con que esto que nos estás contando vos de que hay una institución que puede cumplir más de una función, o muchas instituciones cumpliendo una misma función, o en distintos países las instituciones pueden ser distintas para cumplir la misma función, nos hace a que es muy difícil trasplantar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las instituciones que hay que imponer? Y el amigo Chang se ha dedicado bastante a Sí, criticar eso, ¿no? sí. Él habla mucho de que hay algunos
investigadores, algunos académicos, pero también algunos hacedores de política pública que están obsesionados con las formas. Y esto implica que quieren que el mismo tipo de instituciones se universalicen, por decir algo, y se apliquen en todos los contextos y en todas las sociedades. Entonces, aquí podemos poner un ejemplo a no seguir que tiene que ver con lo que pasó en América Latina desde finales de los años 90. Ustedes saben que en los años, a fines de los 80 y durante los 90, se implantaron un conjunto de reformas estructurales promovidas por instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Estas reformas fracasaron en el sentido de que afectaron fuertemente las economías y también las sociedades latinoamericanas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Aquellos que promovieron estas instituciones interpretaron que las instituciones de baja calidad son la causa central de los problemas económicos en nuestros países en desarrollo, ¿sí? Entonces, estas condicionalidades, como les decía, se empezaron a aplicar en los 90 y su fracaso se dio al fines de la década de los 90, inicio de los años 2000, dando lugar a las mayores crisis de la historia reciente latinoamericana, crisis económica y crisis sociales. Por ejemplo, en mi país se dio paso a la dolarización de la economía y esto implicó la emigración de 2 millones de ecuatorianos, producto de que estas reformas elevaron muchísimo el nivel de pobreza. Acá en el Cono Sur también pasó, en Argentina, en Uruguay, en el 2002, ¿no? Que afectaron fuertemente la economía. Entonces, ahí es cuando Chan dice, en realidad esas eran las mejores instituciones para aplicar y en realidad las instituciones tienen que ser universales. Bueno, la experiencia, al menos nuestra, nos demuestra que no es así. Y bueno, y Chang entonces critica muchísimo a estos organismos internacionales de crédito diciendo que no son honestos cuando están planteando el tema de las mejores instituciones. En realidad, como fracasaron lo que ellos proponían, dicen que la culpa la tenemos los países prestatarios, los países que pedimos prestado, porque no supimos crear las mejores instituciones. Nosotros tenemos malas instituciones, tenemos que crear mejores instituciones, y ellos en realidad están ocultando su fracaso, echándonos las culpas a nosotros. Y dicen, ustedes tienen malas instituciones, tienen que tener mejores instituciones para que funcionen mejor los mercados y para que puedan desarrollarse y entonces tener mejor calidad de vida y bla, 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 bla. Pero Reto, entonces, ¿cuáles son esas buenas instituciones o instituciones mejores que señalan ¡Qué estos buena personajes? pregunta! Esas buenas instituciones, o mejores instituciones, para la literatura ortodoxa o liberal, para quienes tienen, digamos, mayoría en los organismos internacionales de crédito, quienes mandan en el mundo, digamos, esas buenas instituciones tienen que ver con que en nuestros países no se respeta lo suficiente la propiedad privada. Es decir, la propiedad privada no está asegurada y entonces los empresarios, los inversores, no vienen o se van porque no tenemos reglas de juego claras, no tenemos reglas de juego que aseguren la ganancia, el lucro, el beneficio, que estimule a que los capitales vengan a estos países. Esto es visto por Ha-Joon Chang como muy criticable. ¿Por qué? Porque esta forma de ver las buenas instituciones como aquellas que garantizan la propiedad privada, ignoran, mejor dicho, se hacen que ignoran, que hay otras formas de propiedad. Hay otras formas de propiedad que existen y que han demostrado ser muy eficientes. ¿Para que no me mueve esto? A ver ahora. En realidad, hay muchas teorías que han demostrado
que los seres humanos no somos solamente seres egoístas, que buscamos nuestro bienestar individual y que buscamos ser felices cueste lo que cueste y que no nos importan los demás. Esa postura, esa visión de los seres humanos como seres egoístas es muy importante, hay teoría respecto a todo esto, pero hay otras teorías que plantean que los seres humanos además tenemos otro tipo de comportamiento, otros anhelos, otros deseos, otras preocupaciones menos egoístas. Es más, hay toda una literatura que plantea que hay comportamientos humanos no egoístas suficientemente importantes para pensar que otras reglas de juego son posibles, y que no solo la regla de juego que defiende la propiedad privada es la única que hace a la felicidad de las personas. Las personas pueden ser felices también compartiendo, colaborando, cooperando, teniendo con otros planes comunes. Y eso es lo que dice Han Jun Yang que tenemos que discutir. ¿Cuáles son las mejores instituciones? ¿Solamente aquellas que tienen que ver con la propiedad privada? No, dice. Hay ejemplos, hay claros ejemplos de otras formas de propiedad que funcionan y que han permitido desarrollos interesantes. Los ejemplos que pone Chang, y alguno de estos es nuestro, ahora voy a decir cuál, Han Jun Yang nos habla, por ejemplo, de los recursos comunes en economía ambiental. La atmósfera. La famosa capa de ozono. Esa capa de ozono, esa atmósfera, no es de nadie y es de todos. Y todos podemos usarla, pero nadie se podría apropiar de ella. ¿Ah? No podemos hacer que sea propiedad privada de la atmósfera porque es un recurso común. Del mismo modo, hay algunos desarrollos interesantes en la informática que han dado lugar al software libre. Espero que todos conozcan lo que es el software libre, pero es la posibilidad de acceder a programas de procesadores de textos o planillas de cálculo u otro tipo de programas que no hay que pagar para usarlos. Se pueden bajar gratuitamente de Internet. Y se pueden usar, no se pueden vender. Yo no puedo bajarlo y venderlo. No es mi propiedad privada. Tampoco puedo hacer lo que quiero con ellos. Hay ciertas reglas a cumplir, pero se pueden usar de manera comunitaria, de manera que es posible acceder de manera irrestricta a ellos, aunque no me puedo apropiar individualmente. El otro ejemplo que pone Chang es el extraordinario desarrollo que ha tenido China desde los años 90 para acá. En los últimos 15, 20 años, China se ha convertido en la economía más dinámica del mundo. Es más, está compitiendo con los Estados Unidos por el primer puesto como economía hegemónica. Si han leído la prensa o si han escuchado por ahí, se habla de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Es decir, China se ha convertido en una gran potencia. Y allí, la propiedad privada tiene una forma, si es que existe, es muy sui generis, muy particular. Ahí hay formas híbridas entre la propiedad del Estado y la propiedad privada. Hay cooperación entre empresarios públicos y privados, o empresas públicas y privadas, que han dado lugar a un enorme crecimiento económico, pero también a mejoras de la calidad de vida. Es decir, a China le ha ido bien, no necesariamente por proteger exclusivamente la propiedad privada. Y también hay algunas otras experiencias, aquí ya se terminó Chang, y somos nosotros los que estamos Por poniendo ahora se terminó. ¿Eh? Por ahora se terminó el Chang. Por ahora se terminó Chang. Chang vuelve dentro de un ratito, acá es un paréntesis nuestro, que hay formas de economía social y solidaria muy exitosas que se basan en la cooperación y no en la competencia. No en empresas que compiten entre sí, sino en organizaciones que se crean como forma de conjuntar o de asociar distintas experiencias, experticias, conocimientos que tienen las personas y que lo que hacen es contribuir de manera cooperativa, de ahí viene el nombre, a alcanzar determinadas metas.
les pusimos esto para que después lo busquen en internet. Son imágenes de lo que es el software libre por acá y algunas de sus manifestaciones, nuestro planetita, nuestro planeta Tierra y sus recursos comunes que debemos cuidar, la bandera de China, para ver qué pasa en China, si les gusta hacer alguna busquedita en Wikipedia, y la sede de la cooperativa Mondragón, en los Países Vascos, en España, que es una cooperativa que tiene más de 80.000 trabajadores. Y que, por ejemplo, a ver, ustedes, yo me parezco viejo a veces porque pongo ejemplos que ya no sirven, pero hay una línea de electrodomésticos, de la línea blanca de electrodomésticos de marca Fagor. En mi casa hay, capaz que en la casa de... Bueno, ves, no me pongas esa cara, Atenea, No, pero yo soy ecuatoriana, es por eso. en Ecuador no saben lo que son las No. lavarropas, por eso. Este, bueno, hay heladeras, hay lavarropas, hay cocinas Fagor. Bueno, esa marca Fagor, que es una marca española que se importó mucho en el Uruguay, es una de las empresas específicas que tiene esta cooperativa Mondragón. Pero como si esto fuera poco, Mondragón se ha dedicado también a promover y a exportar desde España emprendimientos cooperativos. Y es una cooperativa que tiene además filiales fuera de España, por lo cual podríamos decir, entre comillas, que es una multinacional, pero que no tiene una forma de empresa privada, sino de empresa cooperativa. No vamos a salir de acá sin decir que, por ejemplo, también en Uruguay es extraordinariamente importante lo que ha hecho el movimiento cooperativo de viviendas. Para dar un ejemplo de extraordinario éxito en los últimos 50 años, 60 años, desde el año 68 en adelante está esta ley de cooperativas, ha permitido la solución de problemas habitacionales a mucha gente, no comprándose su propiedad para sí, sino cooperando con otros para tener una casa habitación junto con otros, pero que es de propiedad colectiva, de propiedad cooperativa. Perdón, esto me hace pensar en que entonces no todos debemos seguir el mismo patrón o el mismo camino institucional, ¿no? Exacto, no hay recetas. No hay recetas para ver cuáles son las mejores instituciones. Eso que la literatura liberal plantea, de que los derechos de propiedad deben ser garantizados y este es el fundamento para el desarrollo, puede o no ser así. Lo importante no es defender a ultranza el derecho de propiedad, cueste lo que cueste. Volvamos al capítulo 4, aquella idea de Amartya Sen, de que el derecho de propiedad es valioso, es importante, tiene un valor intrínseco importante, pero no se puede defender a ultranza. Es necesario que las sociedades discutan qué tipo de derechos de propiedad va a tener, cuánto va a defender la propiedad privada, cuánto va a promover la propiedad cooperativa, hasta qué punto hay que defender la propiedad privada, bajo qué condiciones, qué se le tiene que pedir a cambio a aquel que tiene una propiedad o que se apropia de algo, porque lo importante es el bien común. Y a veces, como lo vimos en el capítulo 4, el bien común puede estar en peligro frente a la apropiación privada de algunos bienes y servicios. Es importante recordar aquí lo de Amartya Sen, pero como estamos hablando de instituciones, es importante estudiar en cada sociedad cómo las instituciones promueven, limitan los derechos de propiedad, qué tipos de propiedad son los que se consagran en la Constitución, qué tipos de derechos de propiedad son los que garantizan a las personas poseer algo. En fin, no hay recetas, Atenea. Vos preguntabas si hay alguna... No hay ninguna receta. Cada sociedad deberá resolver cuáles son las mejores instituciones. Y la propiedad colectiva en algunos sistemas sociales ha fracasado, en otros funciona bien. La propiedad privada en algunos lugares funciona muy bien y en otros es el origen de muchos problemas.
Bien, Bien, estamos alargando mucho esto, vamos a tener que sí. aprovechar Ahora a vamos tocar el... a volver con Jajón Chan y a Ah, hablar del cambio institucional, ¿sí? claro, Em, porque vos me preguntabas si hay recetas, sí, no, no hay, cada uno no hay. tiene que tener las instituciones que quiera, pero ¿cómo construir instituciones distintas a las que hay? Sí. Bueno, Chan dice que en el largo plazo las instituciones deben ser estables para evitar el caos, porque si no, no tendría sentido que existan, ¿no? Si estuvieran cambiando todos los días, sería muy caótico para nosotros la adaptación. Pero dice que esto no significa que sean perennes y que nunca cambien. Al contrario, las instituciones cambian, pero este cambio es normalmente progresivo, incremental. Cambian así como cambian las sociedades, ¿sí? Y este cambio, en este cambio institucional, la historia importa, es decir, condiciona las instituciones, como la trayectoria de las instituciones determina las instituciones futuras, el pasado determina un poco el futuro. Entonces, los protagonistas de este cambio institucional tienen que ser las mismas instituciones, pero también las organizaciones, ¿sí? Porque el cambio es el resultado de la interacción entre instituciones y organizaciones. Entonces, ¿por qué? Porque las reglas de juego son creadas por las organizaciones y también son modificadas por las organizaciones, pero al mismo tiempo son las instituciones las que definen a esas organizaciones y cómo van a operar las organizaciones. Entonces, yo les puedo dar un ejemplo muy simple de un cambio institucional promovido por organizaciones. A inicios del siglo XX, en muchos países de América Latina, sobre todo, solo unos pocos podían tener acceso o participar de la vida política. La mayoría, una gran cantidad, mujeres, afros o indígenas no tenían, por ejemplo, acceso a la votación o a ser elegidos para participar en la vida política. Sin embargo, hoy esto no es así. ¿Y por qué? Porque gracias a las luchas de las organizaciones ciudadanas, esto ha ido cambiando con el tiempo, a través del tiempo. Y hoy todos podemos tener al menos asegurado el voto universal, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo los unos modifican a los otros. Entonces, como les decía, estos cambios se dan de forma incremental, de a poco, mayormente. A veces se dan cambios radicales, no es común, y ejemplos de cambios radicales se pueden dar tal vez cuando hay una revolución, ¿no? O cuando hay una dictadura. En esos momentos hay unos cambios muy bruscos de generalmente todas o muchísimas de las instituciones existentes. Entonces, Chan nos habla de, no sé si querías agregar algo, Reto. No, para nada, me Bien. pareció muy claro eso. Bien, entonces Chan nos habla de tres tipos de cambio institucional. El primero hace referencia a la imitación, es decir, que un país importa instituciones que han funcionado en otros países. ¿Por qué esto? Para lograr los mejores resultados sin pagar el mismo precio. Este puede ser el caso, por ejemplo, de los países en desarrollo, ¿sí? Que copian las mismas instituciones de países que hoy están desarrollados en los momentos en que estaban en el mismo nivel de desarrollo que nosotros, digamos. Entonces, pero en condiciones distintas. Chan pone un ejemplo que más o menos al inicio del siglo XX, Estados Unidos tenía el mismo nivel de desarrollo económico que México tiene hoy, ¿sí? Pero en esa época, en Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres no tenían derecho al voto, había algunas minorías étnicas estaban privadas de sus derechos civiles, aunque de facto no había banca central, no había ley de competencia, no había derechos de propiedad claros. Hoy México tiene todas estas condiciones y puede aplicar algunas instituciones, imitar algunas instituciones de esa época en Estados Unidos sin cometer los mismos errores. A eso se refiere con la imitación. Ahora, esto no siempre resulta exitoso. ¿Por qué? Porque a veces en la imitación se puede dejar de lado el contexto social o se puede dejar de lado a los actores, a las organizaciones. Bien, pasamos al... Vamos.
al segundo tipo de cambio institucional, que es la adaptación. Esto es que es como traer instituciones de otros países, pero modificándolas de acuerdo al contexto, de acuerdo a las organizaciones y de acuerdo a las instituciones que ya existen, ¿sí? Chan dice que a veces esto es lo menos costoso y porque en realidad sí siempre es necesario hacer algún grado de adaptación a la localidad, digamos, ¿no? Entonces, una institución formal que parece estar funcionando bien en un país avanzado puede no funcionar bien en otro país. Entonces, él pone un ejemplo de que sería difícil introducir un impuesto al valor agregado IVA en países donde la gente no tiene el hábito de pedir o emitir recibos. En ese caso, ¿de qué sirve un IVA? ¿No? Entonces, lo que importa es cuál es el resultado institucional y por eso esta puede ser una opción. Hay un tercer tipo de cambio institucional que es la innovación. ¿Qué significa esto? Crear instituciones, ¿sí? De acuerdo al contexto propio, de acuerdo a la sociedad. Esta característica ha sido también una característica de muchas historias de éxito en el mundo. Pero esto no significa que vaya a ser exitosa de por sí. ¿Por qué? Porque necesita que las organizaciones acepten, que las organizaciones legitimen esta nueva institución. Y para que esto suceda, esta legitimidad suceda, tiene que estar vinculada la institución nueva a la cultura, a las instituciones preexistentes, ¿sí? Igual Chan dice que en cualquiera de los casos, sea en imitación, adaptación e innovación, las instituciones necesitan legitimidad para poder funcionar. Sin esto es difícil, ¿sí? ¿Sabes por qué es difícil? Porque hay distintos niveles institucionales a tener. Hay un señor que se llama Oliver Williamson, que Sí. dice que hay que tener muy en cuenta los niveles institucionales cuando vamos a hablar de cambio institucional. ¿Qué quiere decir con niveles institucionales? Que hay instituciones que están de alguna manera por encima de las otras. Que hay instituciones que su importancia es tal que generan sobre otras instituciones que están por debajo cierto condicionamiento. Él dice que hay distintos niveles. Nosotros tomamos 3 de los niveles institucionales que plantea Oliver Williamson, y él dice que la estructura social y la cultura está encima de todo. Son las instituciones informales, las costumbres, las creencias, el poder de facto, el poder de hecho, el poder de uno sobre otro sin que esto esté escrito en ningún lado. ¿Ah? Por decir algo para los que vienen del interior, los caudillos, ¿ah? Que tienen poder sobre otras personas, pero que no sale de que se le impone la ley, sino de cierta creencia de que es superior o que tiene mayores capacidades la otra persona y yo le voy a hacer caso. O hay una cuestión que no la dice Chang ni la dice Williamson, sino que la decimos nosotros, que está muy presente en la cultura rioplatense, no solo en la uruguaya, la famosa viveza criolla. La viveza criolla es una forma de ser, una forma idiosincrática de los uruguayos y argentinos que tratamos de sacar ventaja. Eso pasa también en los peruanos, en los colombianos, los ecuatorianos no somos así. A los ecuatorianos no. No. Muy bien, nosotros sí, tenemos que reconocer que es nuestro pecado original. La viveza criolla hace que uno dé la palabra, pero si puede después zafar, zafa. Firma un documento, pero si después puede no cumplir, no cumple. ¿Ah? Esto es impensable, por ejemplo, en la cultura japonesa, donde el valor de la palabra empeñada hace absolutamente obligatorio el cumplimiento para las personas. En Japón podríamos decir que el firmar un contrato es simplemente una formalidad, porque en realidad el acuerdo verbal es el que finalmente garantiza que eso se va a cumplir. Nosotros tenemos que firmar contrato y poner la policía al lado y al juez al lado, pues si no, no lo cumplimos.
Vamos a dar el ejemplo de los argentinos en el año 2001. Las personas que tenían un contrato firmado con los bancos porque habían depositado dólares en esos bancos, cuando fueron a buscarlo, los bancos le dijeron, no, ahora no podemos porque no tenemos. Sí, pero ustedes se comprometieron a que yo ponía y ustedes sí, pero no, te lo vamos a devolver en 4 años, en 5 años, en 7 años o no sé cómo. Y al precio del dólar, del 1 por 1 y no al precio del dólar que estaba en ese momento. Y ya Es no en decir, dólar, ¿eh? y ya no en dólares. Y ya no en dólares. Es decir, hay creencias, costumbres, formas de ser que son instituciones informales y que condicionan mucho el tipo de reglas de juego formales que pueden existir en un país. Ese es el segundo nivel que dice Oliver Williamson. Las leyes, los decretos, las ordenanzas, que son las que garantizan la convivencia social en buena medida, tienen que estar en diálogo y en acuerdo con la cultura, con las creencias, con la idiosincrasia de esa sociedad. O por lo menos tratar de incidir sobre esas costumbres, sobre esas ideas, sobre esas creencias, para realmente poder ser efectivas. Si no, como decían nuestros colonizadores españoles, la ley se acata pero no se cumple. Bueno, se acepta que la ley está ahí, pero si puedo violarla, la violo. O ¿Ah? echa la ley, echa la trampa también, ¿no? Es ese dicho, exactamente, ese dicho tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, Atenea. Mm. Es decir, las instituciones informales son tan fuertes que a veces condicionan el cumplimiento de las formales. Y dentro de las reglas formales están estas reglas de juego, leyes, decretos, ordenanzas, etcétera, y un poquito por debajo están los contratos o acuerdos entre los actores. Las instituciones relacionadas con los actores del juego, dice Williamson. Esto es contratos de alquiler, contratos de trabajo, estatutos de una organización dada, que no pueden contradecir a las leyes o a los decretos. Por más que firmen un documento, un patrón y un obrero no pueden acordar que les va a pagar menos al obrero que lo que dice la ley que hay que pagarle, que lo que dice el laudo que sale de los consejos de salario que hay que pagarle. Eso es ilegal, no puede existir eso. ¿Por qué? Porque los contratos entre privados no pueden contradecir las leyes generales. ¿Para qué nos sirve esto de los niveles institucionales? Para pensar cómo cambiar las instituciones. ¿Es imposible cambiar las instituciones? No, solo que es difícil. Y como nos decía Atenea recién, pueden haber distintas estrategias. Un poco se puede imitar, pero no siempre funciona. Se pueden adaptar instituciones de otros y hay que ver cómo adaptarlas. Se puede crear nuevas instituciones, pero cuidado que hay que respetar la cultura, las creencias, la idiosincrasia de las sociedades para que realmente funcionen. El no tener en cuenta estos niveles institucionales ha llevado a terribles fracasos en los cambios institucionales. Como dice la diapositiva, gran parte de los fracasos de las reformas políticas e institucionales, especialmente en los países que buscan desarrollarse, se debe a una muy débil o inexistente articulación entre los distintos niveles institucionales. No se tiene en cuenta todo esto que hablábamos recién. Y se trata de imponer entonces un cambio institucional, se trata de implementar una política que va en contra de la cultura de ese pueblo. Y entonces, como dijo Atenea hace un ratito, echa la ley, echa la trampa, y no funciona. En este sentido es fundamental comprender que el cambio institucional debe hacerse en consonancia con el cambio organizativo, o sea, los actores del juego deben participar de ese cambio institucional, de ese cambio en las reglas de juego, ¿eh? Y las políticas deben tener en cuenta todo esto, tanto las reglas de juego como el tipo de organizaciones que están alrededor de esas reglas de juego. Si no, estamos muy fácilmente cayendo en el error, en la equivocación y preparando fracasos. Muy bien. La
lo que acabamos de ver hasta ahora nos tiene que ayudar a entender que si bien las instituciones cumplen determinadas funciones para el desarrollo, la función de promover, ampliar las capacidades de las personas, de promover las mejores prácticas económicas, sociales, institucionales, políticas, etcétera, ¿ah? Que pueden a través de la política económica, de la política educativa, de la política ambiental, garantizar la mejor forma de vida de las personas, no está claro cuál es la mejor forma institucional para cada sociedad. Es decir, que tengan que cumplir las instituciones con cierta función, no nos dice en definitiva cuál es la forma institucional más adecuada. ¿Cómo resolver entonces cuáles son las mejores instituciones, las mejores formas institucionales? Bueno, esto varía de sociedad en sociedad, y la única forma de resolver cuáles son las mejores instituciones, cuáles son las mejores formas institucionales, es la deliberación pública, es la discusión y la elección colectiva, es decir, que democráticamente las sociedades busquen cuáles son las mejores instituciones para alcanzar sus objetivos de desarrollo. En este sentido, la democracia empieza a aparecer en nuestro planteo de hoy como una institución importante. Bueno, Esto que acaba de decir lo sacamos de un artículo de Rodrik y Subramanian, son dos economistas también que hablan de la enorme importancia que tienen las instituciones para el desarrollo. Sí, Atenea, perdón. no, iba a decir que en el sentido de lo que tú dices, si es posible entonces que la democracia ayude a las sociedades a tener mejores instituciones, parecería entonces que la democracia tiene una impronta importante en las sociedades, ¿no? Es importante. Y bueno, Ese es nuestro último tema de la tarde o noche de hoy, Atenea. sí, y bueno, no lo digo solo yo, sino que varios autores han planteado que la democracia, de hecho, podría ser una institución fundamental para el desarrollo, y nosotros hablaremos de desarrollo humano sostenible, y de hecho por eso la llaman una macroinstitución, es decir, una institución la más grande, la más importante de una sociedad. Dale, Atenea, tranquila. ¿Sabes lo que voy a buscar? Voy a buscar un enchufe porque se me está terminando la Dale, ¿puedes batería. pasar la diapositiva y solo sigo Puedo hablando? pasarla mientras, sí. Dale. Bien, volviendo a la democracia como macroinstitución. Macroinstitución quiere decir la institución más grande. En este caso, algunos autores piensan que es la más importante en la sociedad. Entonces, asimismo, Kilsberg plantea que la participación, es decir, la democracia debería ser o puede ser una estrategia fundamental. En ese sentido, la libertad política, la participación en la toma de decisiones, el involucramiento en esa toma de decisiones, constituyen piezas claves del desarrollo institucional. Y cuando hablo de toma de decisiones, me refiero, por ejemplo, a las políticas públicas que tiene un país o que define un país. Entonces, que las personas sean partícipes de del proceso de las políticas públicas, es decir, que participen en el diseño, que participen en el monitoreo y que participen en la evaluación, puede ser una buena estrategia para tener mejores instituciones y de esa forma propender al desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se hace para que la gente participe de esas discusiones? Bueno, es necesario que se generen estrategias para que nuevamente estas personas formen parte. Por ejemplo, que el Estado, o bueno, los gobiernos, tanto nacionales como seccionales, generen espacios de discusión, de involucramiento a las personas para que puedan presentar sus necesidades, pero también proponer soluciones adaptadas a su propia realidad, ¿sí? Y en este sentido, cuando hablamos de políticas y si hablamos de desarrollo humano sostenible, tendríamos que pensar en que la sociedad debería promover
las políticas pro agente, ¿se acuerdan? El agente es aquel que construye la vida como considera valioso, y en ese sentido las políticas deberían ir alineadas hacia ahí, ¿no? Muy bien, tengo que pedirle disculpas a Atenea que me pasé una diapositiva para adelante que ahora tuve que volver para atrás, pero creo que ha quedado claro desde dónde viene la importancia de la democracia, la necesidad de la participación, del involucramiento ciudadano, para que las políticas de desarrollo sean políticas que promueven el protagonismo de las personas, promueven la agencia de las personas, lo que nos decía recién Sí. Atenea. De Parecería ser que el hecho, sistema de... Sí, no, habla. iba a decir que de hecho a veces el problema que tienen las políticas es que cuando no incluyen agentes, perdón, cuando no incluyen a los actores sociales, fallan, porque les falta Exacto, esa pata. Y exacto. sobre eso ampliaremos en la unidad 10. Muy bien. ¿Pero qué es la democracia? Esa es una buena pregunta para ¿Qué es hacernos. la democracia? A veces uno cree que democracia es elegir cada 5 años a ver quién nos gobierna. Y bueno, en parte también es eso, pero no alcanza con eso. El Estado democrático de derecho implica no solamente elegir quién nos gobierna, sino además tener participación directa o indirecta en las decisiones que se toman. Indirectamente a través de los representantes, sí que se eligen, pero no porque tengan una carta abierta para hacer lo que quieren, no un cheque en blanco para hacer lo que quieren, sino que el contralor, la rendición de cuentas de quienes gobiernan, o la participación directa. Hace un rato Atenea nos hablaba de los plebiscitos que en el caso de Uruguay hicieron que se frenaran buena parte de las reformas de mercado que fueron promovidas en su momento, la defensa de las empresas públicas. Hay determinados instrumentos que tiene la democracia que hacen posible participar de las decisiones, de la toma de decisiones, o de cuestionar aquellas decisiones en las que no está la mayoría de acuerdo. Eso es muy importante, pero además el Estado democrático de derecho da libertades de otro tipo, no solo para toma de decisiones políticas, para poder expresar lo que uno piensa, para poder organizarse con otros para alcanzar objetivos, para reclamar derechos, para reivindicar algunas de lo que consideramos satisfacción de necesidades de las personas. En definitiva, lo importante de la democracia, más allá de votar cada 5 años, es que se trata de una forma de vida, de una forma de convivencia social, en la que los distintos miembros de la sociedad, que son distintos entre sí y que pueden pensar de manera distinta y tener intereses contrapuestos inclusive, todos los miembros de la sociedad son libres e iguales. Y acuerdan determinadas formas de resolver sus problemas, que por supuesto a veces implica mayorías y minorías. El asunto es que lo que plantea la mayoría se convierte en obligatorio para todos, pero respetando el derecho de las minorías. En este sentido, ese contrato, ese acuerdo, ese consenso de cómo resolver las cuestiones es absolutamente importante. Y Reto, a mí esto me clarifica mejor cómo el cambio institucional ha aportado en ese sentido, porque la democracia no ha sido tal siempre, ¿no? La Exacto. democracia como la conocemos hoy no ha sido así siempre. Ha sido el cambio institucional el que ha derivado un poco en que Vos lo tengamos estas decías, instituciones, ¿no? vos lo decías, hay determinadas organizaciones sociales, movimientos sociales que han conseguido imponer los derechos y que todos o que muchos seamos igualmente libres. Y se acuerdan que en el sentido de la justicia de Zen, capítulo 4, Amartya Sen decía que una sociedad se desarrolla si los ciudadanos son igualmente libres de elegir lo que quieren ser y hacer con sus vidas. Bueno, parecería ser que la democracia es un entorno bueno, es un entorno deseable,
para el desarrollo de las capacidades humanas. En ese sentido, democracia significa de alguna manera desarrollo humano. No solamente es un medio para el desarrollo humano, es un fin en sí mismo, porque el ejercicio de los derechos democráticos es una forma de hacerse agente de sus vidas las personas y de conseguir aquello que también decíamos en el capítulo 4, no solo alcanzar los objetivos que uno se plantea como individuo, sino de contribuir para que otros también alcancen esos objetivos buenos, etc. Últimas palabras de este encuentro. Si, como plantea el paradigma del desarrollo humano sustentable, el desarrollo es la expansión de la libertad, entonces la democracia debería ser considerada una institución, una macroinstitución funcional a esa perspectiva del desarrollo. ¿Por qué? Porque permiten a las personas, a los ciudadanos, políticas, como decíamos hace un ratito, pero también los servicios económicos, el acceso a bienes y servicios que satisfagan las necesidades de las personas, pero también la oportunidad social de ser de hacer o ser lo que uno quiere, oportunidades en términos educativos, oportunidades en términos de movilidad, de salir, de ir, de venir, de estar. Y por otro lado, el sistema democrático debería garantizar, para ser un sinónimo de desarrollo, debería garantizar la rendición de cuentas, la transparencia de aquellos que nos representan y además estar proclive a aprobar normas, reglas de juego que protejan a aquellos sectores más vulnerables. Entonces, en ese sentido, las libertades instrumentales estarían garantizadas dentro de un régimen democrático. Y en ese sentido, la democracia se convertiría en un vehículo y en un entorno adecuado para el desarrollo. En un vehículo para el desarrollo porque nos acerca a él, y en un entorno adecuado porque el propio ejercicio de la democracia es expresión de desarrollo. Como cierre, el derecho al desarrollo es un derecho que está proclamado por las Naciones Unidas y que establece que los individuos son titulares de derechos y no receptores de acciones asistenciales. Esa imagen de caridad, de ayuda, no es desarrollo. La caridad es caridad. El desarrollo es ampliación de las capacidades de las personas que como agentes planifican una vida y ejercen en esa vida todas las acciones necesarias para alcanzar las metas que se proponen. Las instituciones son una pieza clave para esto, para garantizar el derecho al desarrollo, para propiciar un entorno favorable al desarrollo. En Atenea. conclusión, uno podría decir, dime qué instituciones promueves y te diré qué desarrollo, en qué proceso de desarrollo estás. Las mejores palabras para terminar este encuentro. Bueno. Bueno, nos tenemos que despedir, Atenea. Sí, nos vemos. ¿Sí? En una Bueno, yo próxima. me despido de vos también, y de todos Sí, y de todas. ¿Ok? que estén Nos bien. vemos, nos vemos en la unidad 6. Bueno, chao. Chau, chau a todos y a todas.